Buen día, mi nombre es Denis Suárez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Como el tema que vamos a mostrar es Introducción a la tecnología de los materiales. Antes de empezar a hablar de lo que es la tecnología de materiales, primero debemos tener en claro estos tres temas que se relacionan con los materiales. El primer tema es la ciencia de materiales. ¿Qué quiere decir la ciencia de materiales? Son los conocimientos básicos sobre la estructura, propiedades y el procesado de los materiales. Luego tenemos lo que es la ingeniería de los materiales. La ingeniería de los materiales es la vertiente práctica o aplicada de los conocimientos científicos. Y luego entramos a lo que es la tecnología de los materiales, que es el arte de producir, procesar y conformar. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es la ciencia, que quiere decir que es el conocimiento básico. Luego lo que es la ingeniería, que es el conocimiento aplicado, y la ciencia de ingeniería, que es el resultante del conocimiento de la estructura, propiedades procesadas y comportamiento de cada material. Bueno, como ya tenemos que la tecnología de materiales es el estudio y puesta en práctica de técnicas de análisis, estudios físicos y desarrollo de cada uno de los materiales. Bueno, como resumiendo, podemos decir la evolución histórica de los materiales ha llevado al desarrollo de diversos tipos como metales, polímeros, cerámicos, compuestos y vidrios. Cada uno de estos materiales tiene propiedades, características únicas que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones. La ciencia e ingeniería de materiales es un campo interdisciplinario que se ocupa de la invención de nuevos materiales y de la mejora de los existentes. Bueno, como tecnología de materiales, la tecnología de materiales es fundamental en diversas industrias como la automotriz, la, la electrónica, la construcción y entre otras. El conocimiento de los materiales y sus propiedades permite fabricar productos eficientes y seguros. Continuando con las propiedades de los materiales. Las propiedades son factores que influyen cualitativa y cuantitativamente en la respuesta de un determinado material a la imposición de estímulos y restricciones, por ejemplo, lo que es las fuerzas, temperaturas. Del mismo modo, las propiedades hacen que un material sea adecuado o inadecuado para un uso industrial concreto. Lo que quiere decir cuando nos referimos a las propiedades de un material, hablamos a las características que podemos percibir, medir o probar. Como una de las propiedades fundamentales tenemos las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son aquellas que determinan
el comportamiento de un material ante las fuerzas que se le aplican y reflejan la relación entre su respuesta a una carga y la deformación que sufre. Es decir, las propiedades mecánicas de los materiales nos ayudan a medir cómo se comportan los materiales bajo carga para conseguir un rendimiento óptimo del sistema. Como aquí podemos ver, en las propiedades mecánicas se encuentra la elasticidad, la plasticidad, la ductilidad, la maleabilidad, dureza, fragilidad, tenacidad, fatiga. También tenemos la maquinabilidad, acritud, colabilidad, resiliencia, resistencia a la fluencia, resistencia a la tracción o resistencia última, y la resistencia a la torsión. Siguiendo con las propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar sin que cambie la composición del material. Un ejemplo de esto puede ser algunas propiedades físicas, ah, los metales. En los metales son la densidad, el color, el tamaño y la forma y el peso específico del material. En las propiedades físicas, como ya hemos nombrado, se encuentra la densidad, el peso específico, resistencia eléctrica, propiedades ópticas. Como aquí vemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas son las que producen cambios en la composición química del material, ya debido a que estas interactúan con otras sustancias. Esto se trata de una tipología muy interesante en innovación, puesto que la mayoría de los materiales, cuando entran en contacto con otras sustancias, pueden reaccionar creando nuevos materiales. En las propiedades químicas encontramos la estabilidad química, la oxidación, la corrosión. Entre otras de las propiedades, también encontramos las propiedades térmicas. ¿Qué quiere decir las propiedades térmicas? Estas están relacionadas con la conductividad y se trata de las propiedades que muestra el material cuando el calor pasa a través de él. Es decir, se refieren a los comportamientos característicos que presenta un material bajo carga térmica. En ella encontramos la dilatación térmica o dilatabilidad, el calor específico, la temperatura de fusión, conductividad térmica, calor latente de fusión. Bueno, también agregando a esto, otras de las propiedades que también podemos encontrar son las propiedades magnéticas y las ópticas. ¿Qué quiere decir las propiedades magnéticas? Estas serán las que determinen la capacidad del material para una aplicación magnética concreta. Un ejemplo de esto puede ser la permeabilidad, una propiedad magnética que indica la facilidad con la que el flujo magnético se acumula en el material. Las propiedades ópticas de los materiales es la tipología que consiste en la respuesta que presenta un material frente a la exposición
a las radiaciones electromagnéticas, especialmente a la luz visible. Cuando la luz incide sobre un material, se pueden producir varios procesos como la reflexión, la refracción, la absorción y la dispersión. Gracias.